Estas manos que han parado tantos goles ahora pueden invertir con XTB en miles de activos financieros. Acciones, ETFs, divisas, índices, materias primas y mucho más. Elige XTB e invierte en más de 5.000 instrumentos financieros. Muy buenos días, 8 de la mañana desde Alicante, desde la millor terreta del món, donde hoy vamos a analizar en Torrevieja, entre otros con los amigos de CaixaBank, la situación en la que se encontrará la economía justo cuando acabe la guerra de Ucrania. Ahí miraremos sobre todo el sector residencial alicantino, que mira con expectación el momento en el que el punto final de la guerra, si la mesa de negociación de Macron-Xi Jinping salen hacia adelante, lo convierte en protagonista. En una mañana en la que se habla de la lavadora, de la lavandería de Putin, de ese blanqueo del petróleo para que llegue a Europa, que vamos a entrar enseguida. Como ven, muy buen tiempo, muy buena imagen, pero sobre todo un aire importante todavía en Alicante. Vamos a entrar dentro para ver todo el detalle de cómo avanza esta jornada. Está alrededor de lo que está sucediendo con los bancos centrales. El punto inicial sería empezar a entender cuál es ese nuevo paradigma, ese nuevo escenario, ese nuevo régimen del que ayer escuchábamos hablar mucho a BlackRock. Luego entraremos en BlackRock y en la famosa reunión o no reunión con Pedro Sánchez. Pero fíjense ahí, porque la primera clave del día gira en torno a cómo el Banco Central Europeo empieza a abrir la puerta a lo que le venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, y no es sostenible un objetivo de inflación del 2% en un entorno como el actual, en el que se ve de manera evidente, de manera muy clara, que sobre todo el efecto de la demografía y el efecto de los salarios lleva a impedir prácticamente que se pueda mantener una inflación en el entorno del 2%. El BCE abre la puerta ya a cambiar ese objetivo de inflación ante la nueva era de inestabilidad en los precios, en la inflación que se mueve ahora mismo en Europa, aunque también en Estados Unidos. Fíjense, porque la clave fundamental está en que el Banco Central Europeo no moverá el objetivo de inflación, presumiblemente, hasta que se haya alcanzado el objetivo del 2%, para ahí sí modificar el objetivo de inflación al entorno del 3%, según se empieza a mover por parte de los economistas, que sería el objetivo que tuviera el Banco Central Europeo. Ese objetivo de inflación, que se movería solo cuando la inflación haya caído al 2%, sería el momento del cambio, y sería al unísono, no solo por parte del Banco Central Europeo, sino también por parte de la Reserva Federal. Sería un movimiento al unísono por parte de todos los bancos centrales, en un movimiento que cambie la fotografía de cómo es el nuevo entorno inflacionario. Esto tira por tierra a aquellos que ahora mismo están diciendo que la inflación va a volver al estadio anterior, que va a volver al momento anterior, que va a volver a estar con tipos prácticamente cero o negativos en un entorno inflacionario muy bajito, muy bajito. Ya les venimos diciendo hace mucho tiempo, porque lo están diciendo grandes gestoras como por ejemplo Fidelity, que hay que prepararse para el cambio demográfico, y ese cambio demográfico impacta sobre todo como aspecto fundamental en el movimiento inflacionario del mundo, en cómo la inflación choca, golpea en el entorno actual, dejando el trabajo de los bancos centrales en una situación que no puede estar ahora mismo en el entorno del 2%, igual que hace apenas unos años el objetivo del 2% parecía demasiado inalcanzable hacia arriba, es decir, que parecía imposible que la inflación pudiera volver a términos de hace años, de décadas anteriores. Ahora es el escenario totalmente contrario. Lo que parece muy complicado es devolver la inflación al 2%. ¿Qué es lo que podríamos encontrarnos antes? Podríamos encontrarnos que el Banco Central Europeo arrojara la toalla, tirara la toalla y nos dijera que no se ve capacitado ya para alcanzar el 2%, al menos en un corto estadio de tiempo, y que por tanto prefiere dejar el entorno inflacionario en el entorno del 3%. Eso sería una capitulación histórica. Pero ahora mismo, dicen los economistas, está muy complicado, dicen los analistas, que el Banco Central Europeo tome la decisión sin esperar a alcanzar el 2% 2025. Vamos a ver el momento en el que se puede llegar. Eso nos lleva a la cuarta clave del día que ven ahí en la pantalla. El Euribor ya se lanza en Europa al 4%, y esto tiene un efecto
bueno, devastador sobre la demanda interna y sobre el bolsillo de los consumidores. Una demanda interna que ve como el Banco Central Europeo quiere tumbarla y que solo tiene dos cuestiones clave para poder arreglarlo sin tener nada que hacer la demanda interna, es decir, los ciudadanos. Uno, el proceso de paz, del que no vamos a cansar de repetirnos, que no solo es bueno en términos humanitarios, sino que también es muy bueno en términos económicos. Un proceso de paz nos llevaría a la situación de 1945, cuando una cacareada entrada en recesión se marchó de inmediato para entrar en un movimiento alcista y también en un movimiento de recuperación económica salvaje. 1945. El proceso de paz llevaría a la eliminación de la inflación, nos podría devolver incluso al estatus anterior, vamos a ver si eso pudiera ser posible, sobre todo en materia energética, pero a partir de ahí, ese movimiento en el que el proceso de paz nos devolviera la inflación al estadio anterior, tendría que consolidarse con el resto de factores, digitalización y sobre todo el movimiento que se va viviendo demográfico. A partir de ahí, un Euribor al 4%, si quitamos de la ecuación ese cisne blanco del final de la guerra de Ucrania, nos pone en una situación muy complicada para el ciudadano europeo, para el consumidor europeo y para las empresas europeas, que van a ver cómo la demanda interna se desploma de manera inexorable. El 4% es un tipo de interés excesivamente elevado para la fuerza de la demanda interna europea. Por tanto, el Banco Central Europeo sabe que está jugando con fuego, que además ya se ha quemado los dedillos y que tiene la posibilidad de quemarse directamente, en el sentido económico, el conjunto de la fotografía económica. Es decir, el conjunto de la demanda interna, que podría capitular, y no ellos con el tipo de interés y con la inflación, sino capitular la demanda interna diciendo, se acabó. Ojo, porque hay suficientes argumentos ya, por ejemplo, de pérdida del ahorro embalsado, de pérdida y sobre todo de caminar hacia el consumo mediante crédito para bienes necesarios. Lo vamos a ver luego en gráficos en Estados Unidos, pero esos datos empiezan a ser más preocupantes en Europa. Punto número 2, lo que vimos ayer con el libro Beige de la Reserva Federal, reconoce que el mercado laboral se está debilitando, salarios moderándose, despidos masivos. Ojo a lo que también nos va diciendo el libro Beige. Es verdad que ellos llevan un par de pasos por delante al Banco Central Europeo, pero nos estaría dejando ante la tesitura de que la Reserva Federal tiene poquito camino por hacer ya por delante en estos términos de subida de tipos de interés. Querrá salvar los muebles con una subida de 25 puntos básicos en el mes de mayo, a principios de mayo, en la próxima reunión, y a partir de ahí esperar y ver. Aquel famoso Selling May y Go Away, también para las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, que va a tener que, después de ver el libro Beige de la Reserva Federal de ayer, empieza a verse que su efecto, que va a 6 meses o con 6 meses de retraso, ya estaría impactando y mucho a la economía norteamericana, de tal manera que vamos a ver hasta dónde le puede apretar más al conjunto de la economía mediante una subida de tipos, pero no parece que vaya a llegar. Más resultados, sigue viendo el mercado que, bueno, están en la línea de lo negativo, pero con alguna excepción honrosa, positiva, que da esperanza de que igual estos resultados tengan un componente, sobre todo, de recuperación importante y sobre todo de no una entrada tan potente a una recesión que ahora mismo se le ve, pero que no se la ve exactamente de una manera nítida, no se puede percibir cuál es el momento exacto de entrada. Y el jefe de Morgan Stanley advirtiendo además, en esa tercera clave del día, que la banca de inversión puede no recuperarse hasta el próximo año. ¿Por qué? ¿Qué está viendo el jefe de Morgan Stanley? La clave fundamental de toda la situación actual ahora mismo sobre la recesión, y es la crisis financiera que parecía o que parece que se ha marchado, pero que todavía nos está dejando un entorno, una fotografía muy complicada en la situación o en el entorno de los CRE, de esos activos que les estamos diciendo desde hace ya semanas que estarían deteriorándose de una manera muy agresiva en oficinas y en centros comerciales. Último punto del día, una última clave, quinta clave, Bruselas, Europa permitiendo a Polonia y Hungría vetar el grano que Ucrania sí podrá exportar al resto de la Unión Europea. Cede, después de ver que Polonia además había llegado a un acuerdo para que pasara, pero no parara,
el grano, el cereal ucraniano, pero deja sin contestar la pregunta fundamental, que no es ni a Polonia ni a Hungría, sino por tercer día consecutivo, von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell, ¿qué está sucediendo con los pesticidas utilizados por Ucrania y, ya que estamos, también por Marruecos, en esos cereales que están entrando en Europa? Si los pesticidas están prohibidos, ¿cuál es la razón de que esos cereales sí estén entrando en Europa? Y si no es verdad lo que está diciendo Eslovaquia, entonces Bruselas, Europa, tiene que corregir a Eslovaquia. Mientras no le corrija ni dé una explicación, lo que crece es la sensación de que algo está ocurriendo sin que nos den todo el detalle de lo que de verdad está pasando. Situación verdaderamente complicada. Si miramos a que se está contestando lo fácil, venga, te dejamos vetar, poniendo una pequeña excepción dentro de todo ese movimiento, y además en el entorno de la PAC, pero de la política agraria común, pero no se responde a la pregunta fundamental. ¿Hay un problema de salud alimentaria? Debe contestar sí o no Bruselas. Y ha tenido 2 días importantes para hacerlo. Debía haber contestado, debe contestar a la pregunta fundamental que preocupa a todos los europeos. Si los pesticidas utilizados, y ya que estamos no solo por Ucrania, sino también por Marruecos, pueden poner en peligro la salud alimentaria europea por ser pesticidas que están prohibidos. Eva Villanueva, enseguida entramos con BlackRock, con Pedro Sánchez y también con la fotografía que nos deja en esta jornada, las diferentes fotografías que nos dejan la situación económica, pero en primer lugar, Eva Villanueva, cómo vienen los mercados, cómo vienen los futuros, cómo viene la fotografía a escasos 45-50 minutos de que nos abre el mercado en el viejo continente. Buenos días, Eva. Buenos días, José Antonio. Pues efectivamente, pendientes de lo que anticipan los mercados, vemos cómo lo que se espera en el inicio de la sesión en Europa, el DAX cae por la mínima 0,04% y los futuros del IBEX, sin embargo, se mantienen con avances a esta hora de la mañana, avanzando un 0,35% en una jornada en la que los futuros americanos anticipan recortes del 0,25% en los futuros del S&P y en los futuros del Nasdaq del 0,44%. Pero va a ser una mañana. Antes de repasar lo que ha venido de Asia, tenemos ya los resultados de Bankinter, que acaba de presentar los resultados del primer trimestre de 2023 y da el pistoletazo de salida a la campaña de resultados. Bankinter, que ha ganado 185 millones de euros, un 20% más, en el que la entidad además apunta crecimiento en todos sus márgenes, ha aumentado la inversión crediticia un 5% y ha alcanzado un ROE del 13,7% en los niveles más elevados de los últimos años. La noticia que acaba de llegar justo antes de la apertura del mercado y que se completa también introduciendo cómo por detalles los márgenes crecen a tasas elevadas, aupados ¿por qué? Por el incremento de los tipos, los mayores volúmenes de negocio y una actividad comercial más orientada hacia productos de inversión. Margen de interés crece el 63,2%, el margen bruto es del 23,3% y el margen de explotación antes de provisiones del 35,8%. La inversión crediticia a clientes crece un 5% a mayor ritmo, dice Bankinter, que la media del sector. Señala, por tanto, como esa rentabilidad, decíamos, sobre los recursos propios, el ROE, alcanza el 13,7%, situándose en los niveles más elevados de los últimos años. Señala, el grupo Bankinter ha abierto este ejercicio consolidando su actividad en todas las líneas de negocio cada vez más diversificadas, apunta, y en las diferentes geografías en las que el banco opera. También, en cuanto al ratio de capital, CET1 fully loaded alcanza el 12,2%, lo que supone una horquilla de 4,5 puntos porcentuales de diferencia respecto al mínimo exigido a Bankinter por el Banco Central Europeo, que es del 7,73%, y dice que es el nivel más reducido entre la banca cotizada en España. Ratio de morosidad en el 2,18%, 2 puntos básicos menos que hace un año, con una cobertura sobre esa morosidad que crece hasta el 66,5%. En cuanto al ratio de mora, en España es del 2,4%, frente al dato sectorial dice que de media alcanza el 3,56%.
Y en cuanto a la liquidez, dice Bankinter, el volumen de depósitos sigue estando por encima del volumen de créditos, con una ratio del 102,6% y con una LCR, una Liquidity Coverage Ratio, media de los últimos 12 meses, que se sitúa en el cómodo, dice, 198%. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes protagonistas del día. Ya tenemos las cuentas de Bankinter, pero venimos de una sesión asiática en la que el protagonismo ha llegado de la mano de los semiconductores y hemos tenido los resultados, aquí los tenemos, de Taiwan Semiconductores, una jornada en la que vemos a TSMC avanzar el 0,59%. ¿Qué es lo que ha dicho los resultados de TSMC? Han batido previsiones después de que los márgenes, de que los precios de los chips sean, además la demanda se ha mantenido mejor de lo previsto, lo que según la compañía alivia las preocupaciones sobre las consecuencias de una caída en la demanda mundial de productos electrónicos, a ingresos netos de 6.800 millones de dólares que quedan por encima de lo que se esperaba. Además, señala como TSMC, fabricante de los chips más avanzados para líderes mundiales en electrónica, desde Apple como hasta Nvidia, había informado anteriormente de datos decepcionantes para el trimestre. Hay que señalar y apunta cómo la compañía lidia con la demanda de productos electrónicos persistentemente más débil, ya que los consumidores y las corporaciones ajustan sus presupuestos para hacer frente a esa alta inflación y a la posible recesión mundial. Recordemos que en el primer trimestre los envíos de PC se han desplomado un 29%, liderados por los Mac de Apple, según las últimas cifras de IDC. En este contexto y con el protagonista de TSMC, repasamos lo que ha pasado en las principales plazas asiáticas. El índice Nikkei en Tokio avanza un 0,18%, viendo como entre los movimientos más destacados está la tecnológica Advantes, con esa subida del 2%, mientras que vemos retrocesos en Lasertec y SoftBank, que se deja el 1,60%. Por su parte, Tokyo Electron arriba el 1,65%. Y lo que hemos visto en China es el Hansen avanzando un 0,41%, mientras que el tecnológico lo hace algo peor, el tecnológico de Hong Kong 0,34%. Y vemos movimientos muy tímidos en los que son los grandes títulos que tomamos de referencia cada mañana. Alibaba 0,11% al alza, Tencent plano o Baidu, que avanza el 0,24%, y todo esto es la antesala, José Antonio, de lo que está por venir y para cotizar resultados y ese movimiento en Asia. Todo tuyo. Gracias, Eva Villanueva. Pues en la fotografía también de apertura de este mercado hay que entrar en el detalle de lo que seguro que están esperando y viendo desde la jornada de ayer y qué está sucediendo o qué ha sucedido. Aquí tienen la noticia de The Objective, que levantó toda la fotografía alrededor de que Sánchez había dado plantón al CEO de BlackRock, a Larry Fink, el mayor fondo de inversión del mundo. Compañía, dice la información de The Objective, tiene participaciones significativas en 19 de las 35 mayores cotizadas españolas del IBEX y gestionan en España activos por 42.000 millones de euros. Saben que el pasado domingo, compañeros de OK Diario publicaban que Sánchez iba a ser visitado por Larry Fink. Entonces lo contábamos el lunes, ese movimiento que iba a hacer BlackRock para intentar ver la fotografía de lo que estaba sucediendo en España, sobre todo viendo el movimiento de Ferrovial, donde había sido parte, y a partir de ahí lo que venía a ver BlackRock era el tema de la seguridad jurídica. Venía a ver la fotografía clave de qué es lo que estaba sucediendo en España. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? Miren, lo único que les podemos decir es que BlackRock no confirmaba la cita de Larry Fink porque no quería desvelar la agenda y por tanto no quería desvelar que se supiera en qué momento llegaba Larry Fink a España y se reunía con Sánchez. ¿Por qué? Por cuestiones de privacidad, porque tengo que decirle, no era una reunión pública, era una reunión privada, de tal manera que Moncloa no tenía tampoco la autorización de decir con pelos y señales dónde y cuándo se iba a producir la reunión. Lo que pasa es que sí se iba a producir la reunión. A partir de ahí, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que por un lado Sánchez se veía en una fotografía buena, positiva, si el CEO de BlackRock se iba en una sensación de que estaba
cabreado, enfadado, el gobierno español y el primer ejecutivo español, Pedro Sánchez. La realidad es que piensen ustedes hasta qué punto Pedro Sánchez puede dar carpetazo a Larry Fink y decirle que no se quiere ver, porque me voy a pasear a ver flores y no tengo tiempo. Es que quiero ponerme a mirar por Moncloa cómo están las florecillas. Tengo jornada de jardinería y no te puedo recibir. Oiga, esto no es serio. Y Sánchez, que sabe perfectamente que BlackRock no quería desvelar todo el detalle de la agenda de Larry Fink, vamos, no quería desvelar nada de la agenda de Larry Fink, también le ha venido muy bien poder decir: soy tan poderoso que incluso la mayor gestora del mundo, a su consejero delegado, le dejó plantado. A partir de ahí no sale la agenda, pero ya les estoy diciendo que BlackRock no tenía ninguna intención que la visita de Larry Fink saliera en ninguna de las agendas, en ninguna, y a partir de ahí llega todo el movimiento de The Objective diciendo: no se ha producido, no hay foto, no hay. Juzguen ustedes mismos. Pero la fotografía clara es que, si ustedes creen que el presidente español, que Pedro Sánchez, tiene la fuerza suficiente como para decirle a uno de los que le dicen cómo tiene que actuar, y sobre todo el que tiene dinerito: vete de aquí, que después de la que me has hecho con todo ese entorno de ferrovial, mejor te vas. Pues, bueno, si alguien se cree que Sánchez puede mandar a paseo a Larry Fink de BlackRock, bueno, oiga, las megas, pero la fotografía clara es que BlackRock no quería que se conociese los detalles de cuándo, cómo y dónde iba a estar reunido Larry Fink. Ustedes saquen la conclusión de todo lo demás, porque la realidad es que jugamos en un entorno donde Sánchez tiene ventaja. Y es que la otra contraparte no quería que se conociera todo el detalle. Vamos a ver en los próximos días también si vemos más fotografía de lo que ha sucedido. Gráficos del día. Vamos a ver la fotografía de varios gráficos del día alrededor de lo que se empieza a ver que es una demanda interna erosionada, aniquilada. Demanda interna, económicamente hablando, aniquilada en los bolsillos. Miren este primer gráfico de Bloomberg que nos señala cómo el valor de los nuevos préstamos originados por Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal y Zip nos estaría marcando lo de el crecimiento de: se acabó el dinero de los tiempos de coronavirus, las reservas, el ahorro, vamos a crédito. Pero yo no dejo de ir a crédito. Y fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marcan esas BNPL, que son esas compras que se hacen a crédito, que se están haciendo, y lo ven ahí en este gráfico de Bloomberg destacado con la línea roja, con la barra roja, que productos de primerísima necesidad de alimentación ya se están comprando a crédito. ¿Qué significa? Significa principalmente, volvamos al origen de estas claves del día y también de ayer, que salvo un cisne blanco, es decir, la paz en Ucrania y la tranquilidad China-Taiwán, salvo un escenario muy claro de paz duradera y tranquilidad en el entorno de Guerra Fría que ya estamos viviendo, vamos a una recesión de caballo. Euribor al 4%, demanda interna en Europa ahora mismo totalmente atemorizada, cogiendo el dinero, metiendo lo que tiene en el bolsillo y no queriendo mover ni un céntimo de ahí. Ya verán cuando vean todo el movimiento de cómo va la demanda interna, cómo está la expectativa, que ya se ven en las diferentes encuestas, cómo se encuentra. Y en Estados Unidos, que parece que la demanda interna está más potente, que tiene más fortaleza, ya se ve que incluso esa fortaleza va a crédito. Y vemos como Groceries, lo ven ahí en ese gráfico, nos está marcando que se está comprando hasta los bienes de primerísima necesidad, es decir, la alimentación, a crédito en este entorno. Mucho cuidado con descartar o decir que esa recesión no llega, porque la realidad es que se está poniendo todo el caldo de cultivo para que cuanto más se atrase, peor será la entrada a la recesión. Dicen los economistas que en este entorno esa entrada a la recesión puede ser francamente desastrosa para la demanda interna, para el consumidor, pero sobre todo para el crecimiento económico. Miren el siguiente gráfico,
de Safra Sarasin, lo firma en ese informe Claudio Webel, que es el estratega de divisas, dice que sigue siendo optimista a medio y largo plazo. Dicen palabras textuales, las compras de los bancos centrales de los emergentes siguen siendo elevadas, lo que debería actuar como un suelo para el precio del oro. Es decir, nos estaría marcando esos 2048 como entorno donde debería estar jugando el oro, precisamente porque los bancos centrales de emergentes estarían jugando a favor de ese valor reserva, ese valor para la entrada a la recesión, tenerlo en cartera, porque en esa recesión o en esa entrada en la recesión el valor se esperaría que fuera con fuerza hacia arriba. Miren este siguiente gráfico que nos marca pues lo que le venimos contando también hace semanas. No llega todo tan rápido, pero la fotografía en esta encuesta de Bank of America nos marca cuál es el mayor riesgo de problema de crédito, es decir, de sistema financiero que puede tener ahora mismo la economía. El principal, lo que pueda suceder tanto en Estados Unidos como en Europa, alrededor de ¿qué? De los bienes raíces, del real estate, vinculado a oficinas y centros comerciales. Fíjense la línea azul oscura, cómo se ha disparado en el último mes, en este mes de abril en el que estamos, respecto al de marzo, y ha recogido parte de lo que como duda fundamental estaba alrededor del shadow banking en Estados Unidos, que podía poner en una situación complicada la situación a nivel internacional, o la deuda corporativa estadounidense, que ha reducido muchísimo. Ahora mismo el temor fundamental está en que las subprimes se llamen en esta ocasión bienes raíces comerciales, oficinas, centros comerciales. Miren el siguiente gráfico que nos marca que el mercado sigue subiendo, hay pocos compradores, hay liquidez, pero sin embargo sigue siendo en esta encuesta el mercado, la renta variable, el equity, lo más negativo en valores absolutos, que por rentabilidad el inversor está mirando sobre todo la parte de arriba, de qué manera el cash y sobre todo commodities, bonos, inversiones alternativas siguen siendo la clave fundamental. Fíjense que incluso real estate, sobre todo por el tirón de la parte comercial, ya está en una rentabilidad negativa, pero también la rentabilidad de ese real estate inmobiliario, es decir, de minoristas, es decir, de viviendas. Este gráfico lo que nos señala es que el inversor está mirando que hay que seguir apostando por el cortísimo plazo en la inversión y que toda la parte de renta variable tiene un excesivo riesgo. ¿Por qué? Fíjense en el siguiente gráfico, donde se ve cómo se está pagando ya más de un 5% a 4 meses en Estados Unidos. De tal manera que, oiga, pero usted me lo iguala al menos, me lo iguala en la renta variable, seguro, no se lo puedo asegurar. Entonces, miren el gráfico. El pago del yield, 4 meses, en esa colocación, 5,060. Pico. Pues, ¿para qué vamos a buscar mucho? Ahí está mirando el inversor de qué manera ya encuentra una seguridad. Pero, miren el siguiente gráfico, cojan la seguridad con pincillas. Coste de asegurar contra el default de Estados Unidos en esos CDS, marcando máximos de 2011. Es decir, techo de deuda, toda la situación de renovación del techo de deuda, se va a producir, vale, pero aquí hay un riesgo latente, ya marcando un riesgo bastante elevado, en este gráfico de Bloomberg lo ven perfectamente, sobre el riesgo de lo que te está dando un 5% por un lado. Esto es seguro a 4 meses, bueno ya, pero miren el coste de asegurar ahora mismo el default en Estados Unidos, subiendo ya a 52,48, máximos de 2011. Dos gráficos más que tienen bastante enjundia. Uno de ellos, la situación de los bonos, fíjenlo aquí, mírenlo aquí, de qué manera está en términos absolutos y en términos relativos, en una fotografía muy parecida a cuando. Pues al momento que tenemos que compararnos, entrada en la crisis financiera, marzo de 2009, y en términos relativos, ¿dónde? Marzo de 2009, marcándonos el camino de que esos equities versus bonds, esa renta variable frente a renta fija, nos está marcando una tensión total, sobre todo por la posibilidad de esa entrada a una recesión más agresiva
de lo que se estaba esperando. Y aquí tienen el último gráfico del día que les quería enseñar hoy, que viene vinculado con lo que les estamos contando también desde los últimos días y más allá, ¿no? Está relacionado con este gráfico de IF, Robin Brooks, que nos estaría marcando dónde está el dinero llegándole a Putin. Y muchos de ustedes, además, en comentarios en el último día, que se contestaba amablemente, aparte les agradezco que los hagan y que puntualicen toda esa información, me estaban comentando alrededor de, oye, ¿qué problema hay con el...? No, el problema no es la situación de Putin, el problema es el papel de Europa en todo este escenario. El problema es el papel del G7, donde Europa está dentro, en todo este escenario. Oiga, ayer ya les enseñamos todo el movimiento de cómo estaba marchando la fotografía de las sanciones y cómo Brasil se iba por la puerta de atrás. Luego hablamos, si quieren, de la lavandería de Putin, que ahora se la mostraremos también en gráficos. Pero fíjense en este gráfico, porque nos está marcando ese movimiento en el que China ha pasado en el mercado de exportaciones entre el Q1 de 2022 y el del Q1 de 2023 del 14 al 33%, lo ven ahí en la línea roja. Tenemos a India pasando del 2 al 15, tenemos a Turquía pasando del 8 al 15, tenemos a Occidente pasando del 40 al 15, tenemos a Corea del Sur pasando del 4 al 3 y a Brasil del 1 al 2, duplica pero en términos relativos. La clave fundamental está en China, India y Turquía. Turquía miembro de la OTAN, ¿eh? ¿Qué es lo que está sucediendo en todo el movimiento de exportaciones? Que Putin se está saltando las sanciones, llevando todo ese producto donde considera que ese producto puede estar relativamente y sin relativamente a salvo. Donde considera que ese producto le puede salvaguardar las finanzas. Es decir, exporto con un intercambio perfecto. Ayer le contábamos, y es el último detalle que les digo en el día, fíjense en este gráfico, cómo han cambiado las importaciones de petróleo haciendo esa lavadora. Bueno, haciendo esa lavandería, haciendo ese blanqueo. O sea, venimos diciendo desde hace meses. Y sin embargo Europa sigue mirando, no sabemos dónde. A Ceuta, pero hacia el lado incorrecto, a Grecia y a los oligarcas, pero no al lado correcto. Fíjense por qué CREA, que ha preparado un análisis sobre toda la fotografía, que le contábamos también en la jornada de ayer. Ahora lo que le desglosamos son un par de gráficos más que lo que nos dicen es, fíjense, China, el movimiento de ascenso, sobre todo de esas importaciones de petróleo ruso, son perfectas. Fíjense, India, del 3 al 55 en toneladas, en millones de toneladas. Miren Turquía, miren Emiratos Árabes Unidos, miren en una menor Singapur. En este gráfico lo que se ve y lo que nos cuenta CREA es que lo que les veníamos diciendo ya está basado, ya está fundamentado en números. Hay un intercambio perfecto entre Europa, Occidente y todos estos países. De tal manera que China se ha convertido en la lavadora, en esa lavandería, en ese blanqueo del petróleo que llega desde Rusia y se exporta refinado. Crudo me llega, refino sale. India se ha convertido en una bestia de refino, en una máquina de coger también ese crudo, recogerlo y limpiarlo por el camino. De tal manera que la fotografía nos lleva al mismo punto. Lo que si Europa quiere hacer es castigar a Vladimir Putin, castigar a Rusia con la segunda derivada de la guerra de Ucrania, lo que debe tomarse en serio es el movimiento para que sus medidas no sean el hazmerreír mundial. Y donde Vladimir Putin no simplemente tenga que cambiar un poquito la fotografía, poner a China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y decirles, aquí tenéis el crudo, volvérselo a enviar, pero mucho más caro, a los que me dicen que no me quieren comprar. Hasta aquí esta fotografía en estas claves del día, como les he dicho, desde Alicante, desde la millor terreta del món, donde hoy tenemos una jornada muy importante, muy interesante alrededor de Torrevieja, donde estará su alcalde, donde estará Eduardo Dolón y donde vamos a contar con la organización de NBA Consulting para ver toda la fotografía de cómo va a ser la economía y su influencia en el turismo residencial aquí en la Costa Blanca desde o con el final de la guerra de Ucrania, cuando esta, por fin, la veamos ya
ese cisne blanco con todo su esplendor. ¿Dónde se va a recuperar? ¿Qué se va a recuperar? ¿Dónde hay que mirar para hacer negocio, sobre todo en el turismo residencial, en un entorno como el actual? Eva Villanueva, buen día y buen negocio.